Domingo 19 del tiempo ordinario en su ciclo B. En el Evangelio se continúa la lectura del capítulo 6 de San Juan, del conocido discurso del pan de vida. Y se llega hoy a una afirmación de Jesús impresionante, impactante. Jesús dice: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre». Al escuchar esta expresión a mí me ha venido a la mente una de esas intuiciones de Chesterton en las que él dice: «Este mundo nunca morirá de hambre por falta de maravillas, sino por falta de asombro», dice él. Sí, nuestra infelicidad no está motivada por la ausencia de maravillas, sino por la falta de asombro. Esto que acabamos de escuchar de labios de Jesús es una maravilla. El que coma de este pan vivirá para siempre. Vamos a intentar profundizar en esta maravilla que Jesús nos proclama. Primero entendamos que en el pensamiento judío estaba claro que el pan del cielo era la Torá, es decir, la palabra de Dios. Dios es misericordioso y se ha revelado desde lo alto, se nos ha descubierto, nos ha hecho participar de su intimidad. Es la revelación, la palabra de Dios. Lo lógico es que el hombre esté atento a esa palabra de Dios para recibir ese alimento, ese pan que es la palabra. Por eso Jesús dijo aquella conocida expresión: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero es que en la Eucaristía, todavía ese don de Dios que ya se veneraba, ¿no? Pues en el Antiguo Testamento, ese pan de la palabra, aquí llega a su plenitud en la Eucaristía. Porque ya no es que Jesús nos habla y nos da un mensaje, y ese es el pan de su palabra, sino que es Él mismo el que se convierte en alimento. Ya no solo recibo la palabra, sino recibo al mismo Jesús. No solo recibo el mensaje, no, es que recibo al mensajero, a que es el enviado del Padre. No solo el mensaje, también el mensajero. Ya Jesús no nos habla desde fuera enviándonos una palabra, sino que nos puede hablar desde el corazón porque está dentro de nosotros, por la Eucaristía. Pues bien, ante esta maravilla, el drama es no tener hambre y sed de Dios. Y a veces el materialismo asfixiante en el que vivimos resulta ser una anestesia a ese hambre y sed de Dios con el que hemos sido creados. Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo, pero el devenir del tiempo ha demostrado que el verdadero opio del pueblo es el materialismo, que pretende ahogar en nosotros ese hambre y sed de Dios, ¿no? Por eso, ese pensamiento de Chesterton con el que hemos partido hoy, ¿no? Nuestra infelicidad no está motivada por la ausencia de maravillas, sino por la falta de asombro, por falta de hambre y sed de Dios. Luego es importantísimo cultivar la sensibilidad, no acostumbrarnos a lo maravilloso, que nos resulte asombroso, porque en el asombro siempre hay algo de plegaria, de dirigirnos al Dios trascendente, ¿no? Jesús dice algo clave en el Evangelio de hoy para cultivar esa sensibilidad que nos cause asombro, ¿no? Él dice: «Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae». Es decir, que tenemos que tener docilidad a las mociones del Espíritu Santo que nos atrae a Dios. Nos purifica nuestra sensibilidad, nos ilumina, nos desmaterializa esa tendencia al materialismo que hay en nosotros, nos vuelve menos materialistas y más espirituales, más connaturales del Espíritu Santo, para tener hambre y sed de Dios de nuevo. Para que nosotros se redescubra ese hambre y sed de Dios con la que hemos sido creados. Ahora bien, además de educar la sensibilidad para reconocer los dones de Dios y para sentirnos atraídos por ellos, además de procurar que tengamos más hambre y sed de Dios, que nuestra sensibilidad crezca en asombro, en deseo de Dios, también es importante la obediencia a la palabra de Dios. O sea, acercarnos a la Eucaristía no solo porque nos atraiga, nos sintamos atraídos por ella, por el hambre y sed de Dios,
sino también que nos acerquemos a la Eucaristía por obediencia. Porque Jesús nos dijo, haced esto en memoria mía. Y entonces la Iglesia, que es una gran madre y sabe mucho de pedagogía, nos da el precepto dominical con el que concreta el tercer mandamiento que dice santificarás las fiestas, ¿no? Y la Iglesia nos dice, sí, acudid a la Santa Misa. Y el precepto dominical es una llamada, una advertencia contra nuestra tendencia perezosa, etcétera, ¿no? Es decir, la obediencia es importante, porque no todo puede depender de nuestra inspiración, de que tengamos pues un sentimiento de sentirnos atraídos. No todo podemos hacerlo depender de que tengamos un momento álgido en nuestra devoción, sino que es importante la obediencia en la fe. Haced esto en memoria mía, sed fieles a la Eucaristía, independientemente de vuestros estados de ánimo. La primera lectura de la liturgia de hoy nos ayuda mucho en este sentido, porque es la primera de Reyes, capítulo 19, y allí se narra ese episodio en el que Elías está huyendo por el desierto porque le están persiguiendo, ya está exhausto, no puede más, y entonces se cae al lado de una retama y dice, aquí me muera yo ya porque más ya no puedo. Y entonces recibe un mensaje, ¿no? Un ángel le dice, hay junto a él unos panes y agua, y entonces ese ángel le dice, levántate, come. Él está exhausto, no puede más. No tiene ganas de comer, no tiene ni ganas de beber, porque hay un momento, curiosamente esto los médicos lo dicen, hay un momento cuando el cansancio ha llegado a derrotarnos, que llega incluso a distorsionar el instinto del hambre y sed, y uno está tan cansado que aunque se está muriendo de hambre y sed, en realidad él le apetece solo dormir y quedarse tirado del suelo, y no le apetece ya ni comer ni beber. Es una crisis de cansancio, ¿no? Que bien parece reflejar lo que le pasa al hombre actual, que se está muriendo de hambre y sed, pero que sencillamente déjame, que no puedo más, que estoy agotado, estoy desesperado, déjame tumbarme, déjame caído en el suelo. Y entonces en el texto de hoy vimos que el ángel le dijo, levántate y come. Él comió un poco, se volvió a tumbar, que no, come más, levántate y come. Y con la fuerza de ese alimento y de esa bebida, dice el texto, Elías fue capaz de caminar 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte de Dios. O sea que Elías también se alimentó ya no solo por devoción, sino por obediencia. Levántate y come, no me apetece, levántate y come. Así también nosotros, ¿no? Nos acercamos al Señor, el pan de vida, que nos da la vida eterna. Nos acercamos, sí, por devoción. Ojalá tuviésemos más devoción. Pero también por obediencia. Obediencia y devoción, devoción y obediencia. Que nada nos aparte de esa llamada que nos hace Jesús a recibir el pan de vida. Se dice, ¿no?, que un burrito se puede mover por dos métodos. Por el método de la zanahoria que va delante de él y le hace moverse, ¿no? O por el método de ese palo con el que detrás su amo le está también inquiriendo a que se mueva, bien sea por el método de la zanahoria o por el método del palo que viene detrás. Obediencia y devoción, devoción y obediencia. Que Dios nos dé la gracia de cultivar nuestro asombro y de educarnos en la obediencia para acoger este gran don que hoy Jesús nos dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.